vamos a dar comienzo a la mesa Educación Física como Saber Universitario. Primero que nada agradecer a la organización. ¿Se escucha bien ahí? ¿Escuchamos? ¿Sí? Es el retorno entonces. Agradecer a la organización por todo lo que ha gestionado. La verdad que el encuentro viene saliendo lo más bien, el lugar es muy lindo. Y bueno, también felicitar por los 11 años, que es una tradición muy interesante que se mantiene y que nos permite como estudiantes, como docentes y egresados poder compartir un espacio que además de la academia puede conciliar también lo que es el festejo o el conocernos o integrarnos también entre las distintas sedes que hay. La mesa de hoy está compuesta por los 4 directores de los departamentos académicos que existen en ISEF. Tenemos en primer lugar a Rubén Bouza, que es el director del departamento de salud y que además es profesor de educación física y es el orientador de la práctica docente comunitaria en el oeste de Montevideo. Después tenemos a Mariana Sarni, que es la directora del departamento de deporte, que también es profesora de educación física y que es la coordinadora de la práctica docente 1. Después por otro lado tenemos a Lorelei Conde, que es la directora del departamento de tiempo libre y ocio. Es licenciada en educación física y está haciendo la maestría en educación corporal en la Universidad de La Plata. Y por último a Gianfranco Ruggiano, que es el director de prácticas corporales y es, además de licenciado en educación física, está haciendo su doctorado en la Universidad de Campinas, en Brasil. La organización del 11º encuentro, que de alguna manera viene a hacer una evidencia al respecto de lo que estamos intentando poner en discusión en la mesa, que es cómo se construye un campo de conocimientos. Evidencia quiere decir de que los campos de conocimiento son decía que una evidencia de que los campos de conocimiento no están cerrados, sino que son espacios dinámicos en los cuales quienes formamos parte de ellos proponemos y actuamos. Entonces, frente a esa evidencia, la ilusión es la de que quienes se forman en este tipo de espacios en los cuales las preocupaciones que circulan e incluso los temas de discusión dan cuenta de que la formación está dándose a partir de ver problemas y de intentar decir algo al respecto de esos problemas, genere que el campo de la educación física, bueno, sea cada vez un campo en el que lo que se hace se haga desde un lugar de mayor responsabilidad ético y política, podríamos decir. Entonces felicitar en este sentido el movimiento que genera e incluso esto que decía la negra, que ciertas relaciones ya más o menos establecidas tienden a invertirse. Entonces agradecer también en ese sentido la invitación. Voy a ir directamente a repasar las preguntas que nos proponían con quienes trabajamos de la organización del ENEF antes de la mesa. Nos proponían 4 preguntas que las leyó Mariana, pero como fue hace un rato las retomo. ¿A qué nos referimos al hablar de saber universitario? ¿Cuáles han sido los principales aportes del ISEF al campo de saberes de la educación física desde su departamentalización? ¿De qué manera se articulan las funciones universitarias con los diferentes departamentos académicos? ¿De qué manera ha influido el ingreso del ISEF a la universidad en cuanto a la producción de conocimientos en relación al campo de la educación física? La propuesta de lo que voy a decir tiene como cierta estructura que la cuento antes y ahí después vemos si funciona o no, pero es como una propuesta que implica digamos 3 renuncias, a su vez a partir de eso 3 movimientos y después una propuesta. Entonces es trazar un plano, o la invitación a trazar un plano que va a necesitar 3 líneas, esas son las 3 renuncias. Dentro de ese plano movernos en relación a 3 ideas y entonces a partir de ahí solamente al final una propuesta. Entonces sería como del 0 al 3 y del 3 al 0, suponiendo que el primero y el último no van a ser el mismo, 0. El primer 0 sería un movimiento para salir del caos o el ejercicio de trazar un plano. Y ahí les pido disculpas porque estoy leyendo y hablando, pero como para ordenar las ideas. La propuesta es embarcarse en el ejercicio de trazar un plano, un territorio, podríamos decir un espacio de pensamiento dentro del cual movernos. Dicho de otro modo, dentro del cual trabajar
con algunos de los puntos de partida, de los límites y de las posibilidades respecto a la producción de conocimientos en la interfase educación física, prácticas corporales. Me está tocando dirigir el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales, y lo primero para decir al respecto de eso es, ahí no hay homogeneidad, y que yo esté diciendo esto no quiere decir que el departamento piense todo esto, ni mucho menos. Me interesa decir de arranque, como cualquiera de estos espacios, los departamentos académicos son espacios de discusión, o eso es el ideal. Entonces, también ahí hay una construcción. Simplemente voy a intentar poner algunos puntos que sí son, digamos, de referencia, ¿sí? O deberían serlo. Uso como para esta invitación de trazar un plano una idea de Italo Calvino, un escritor, no tanto de saberes académicos, pero él escribió literatura de la mejor que he podido leer, entonces siempre me gusta partir desde ahí, en un libro que se llama Las ciudades invisibles, que reconstruyen diálogos ficticios entre Kublai Khan y Marco Polo, y pregunta Kublai Khan, ¿viajas para revivir tu pasado? Era en ese momento la pregunta del Khan, que podía también formularse así, ¿viajas para encontrar tu futuro? Y la respuesta de Marco, el otro lado es un espejo negativo. El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá. En esta idea de que para poder discutir al respecto de este tema o de cualquier otro, es necesario compartir un espacio de pensamiento en el cual algunas ideas que podemos poner a circular resuenen y sobre las cuales estar trabajando. Entonces, la necesidad de un pensamiento que de alguna manera no se organice tanto cronológicamente, sino espacialmente, ¿sí? Esto tal vez sea una idea importante para pensar que es incluso un departamento académico o que es un servicio universitario. Es esto, es un espacio de pensamiento y de discusión y de producción de conocimiento, probablemente. Por lo tanto, en esta idea de que es necesario trazar un plano dentro del cual movernos y en el cual pensar ciertas ideas, una renuncia, o la primera de las renuncias que les propongo es a la universalidad del saber. ¿Y esto por qué? Al hablar de saber universitario, que es una de las cosas que nos proponían y que es, hasta donde entiendo, el tema de la mesa, la educación física como saber universitario, el riesgo es de suponer que el saber universitario es una cosa homogénea también. Entonces, como primer punto y como primera renuncia es a suponer que cuando hablamos de saber universitario estamos hablando de una única cosa. Y esto en general, o en la Universidad de la República en particular. La producción de conocimiento y el saber universitario que circula en la universidad y que se produce en la Universidad de la República es algo absolutamente heterogéneo. Que si bien hay algunas cosas también que en este sentido podemos decir en general, no sería deseable reducir a una única cosa y entender que cuando nos preguntamos qué saber producimos, hay un único modelo en la producción de ese saber, ¿sí? Por lo tanto, esto, primera renuncia a que el saber es algo homogéneo. La noción incluso del saber universitario es muy difícil de aprender. Entonces hay un primer trazo propuesto que es en relación al saber o los saberes y la verdad. Y ahí toma un poco una idea de Deleuze, de Gilles Deleuze, que dice, todo saber es fundamentalmente una práctica. En efecto, el saber está hecho de prácticas. Y en relación a esa misma idea, Deleuze propone que lo verdadero y la verdad es inseparable de las prácticas que lo producen, es inseparable de un procedimiento, y lo verdadero nunca es separable de los procedimientos por los cuales no solamente se lo alcanza, sino que se lo produce. Por lo tanto, eso, una primera renuncia que implica un primer trazo que va a ir intentando, o que intento que vaya delimitando este espacio en el cual movernos. Segunda renuncia, segundo punto, es a la objetividad del objeto. Rubén empezaba leyendo algunas cosas sobre lo que implicaba la noción de campo. Bueno, al hablar de campos, la primera cosa que me interesaría decir es que un campo es un territorio abierto y cuyos límites son difusos y móviles. Es decir, es algo en construcción, es algo que depende de las relaciones que se establecen en torno a un objeto que le da sentido. Pero evidentemente eso también, como lo que decía antes, necesario de ser entendido en el proceso de producción que hay, necesariamente en relación a ese proceso. Bourdieu dice otra cosa un poco más corta que lo que leyó Rubén, y es que irreductible a un simple agregado de agentes aislados, a un conjunto de adiciones de elementos simplemente yuxtapuestos,
El campo intelectual, a la manera de un campo magnético, constituye un sistema de líneas de fuerza. Esto es, los agentes o sistemas de agentes que forman parte de él pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se oponen y se agregan, confiriéndole su estructura específica en un momento dado en el tiempo. Y me parece que hay una idea central ahí, que es, de alguna manera, la contingencia de sí, que está siempre asociada a los conocimientos. ¿Sí? Y esto no quiere decir que todo saber sea lo mismo, sino que para entender o para poder dar alguna discusión en un campo de conocimiento es necesario entender los procesos, incluso en estos históricos, que hacen posible que ese saber surja, y que se mantenga, y que ocupe un determinado lugar u otro en un campo de saberes. Tercera renuncia. Implicaba un trazo entre los objetos y los campos. El primero era entre los saberes y la verdad, el segundo entre los objetos y los campos. Tercera renuncia, que implicará otro trazo, es a la neutralidad de los conceptos. Al hablar de producción de conocimiento, de funciones universitarias, de departamentos académicos, que son lo que estaban en las preguntas que nos hacían, habría que decir también, para empezar, que todo conocimiento es efecto de las relaciones de las cuales forma parte. Y entonces, destacar necesariamente acá el carácter relacional del conocimiento, ¿sí? Estamos acostumbrados, o esto más o menos es aceptado, lo decía alguno de los que habló antes que yo, que hay un carácter racional en el conocimiento. Y esto es así, es deseable e incluso es riesgoso renunciar a que la razón sea posible, nos permita producir conocimiento. Sería muy riesgoso. Pero a su vez me interesa destacar que hay un carácter no solo racional, sino relacional en la producción de conocimiento. Y esto tiene que ver con que el conocimiento se produce a partir de ciertas relaciones. En este sentido, otra idea de Deleuze me permite proponerles un tercer trazo, que es entre los conocimientos y las relaciones, y es la idea que propone Deleuze, que no se trata de preguntarse qué representa un concepto, hay que preguntarse cuál es su lugar en un conjunto de otros conceptos. Por lo tanto, ese sería como el tercer punto. Renuncia, a partir de ahí empezar a volver al cero. Entonces un 3, que ya no es el mismo, serían puntos de partida. Me interesaría pensar dentro de este espacio que tiene que ver con saberes y verdad, objetos y conocimientos que se producen de manera relacional, pensar algunos puntos de partida, algunos límites y algunas posibilidades que tenemos en relación a esto que decía al principio como interfase, educación física, prácticas corporales. ¿Sí? Importa pensar a las prácticas corporales en diálogo, es decir, preguntarnos qué conocimiento podemos producir en el campo de la educación física en Uruguay hoy, y para eso asumir que es el ISEF el principal espacio donde hacerlo. Lucas, que es encargado de la unidad de investigación del ISEF, dice esto varias veces, lo he escuchado decir mucho. La Universidad de la República produce cerca del 75-80% del conocimiento que se produce en el país. Y eso implica al mismo tiempo una potencialidad y una responsabilidad, que es el conocimiento que no se produzca en educación física en el ISEF, probablemente no se produzca, porque la universidad es el ámbito en este país en donde se produce el conocimiento. Por lo tanto, pensar en este ámbito en el que estamos, que es la Universidad de la República, qué diálogos podemos establecer. Y ahí me interesa señalar por lo menos dos cosas, ¿sí? Uno, estamos sentados y discutiendo quienes dirigimos los 4 departamentos académicos del ISEF, lo cual da la estructura de las discusiones que proponemos, o que se proponen hoy. Por lo tanto, pensar las prácticas corporales, o la educación física y las prácticas corporales, implica pensar su relación con el deporte, con la salud, con el tiempo libre y ocio. Y ver, cuando hablamos de prácticas corporales, por qué no estamos hablando de deporte, de salud y de tiempo libre y ocio. ¿Sí? ¿Qué objetos podemos construir en ese diálogo? Es un elemento importante. Por otro lado, preguntarnos qué diálogos podemos establecer entre otros actores o con otros actores universitarios y con otros actores no universitarios. Preguntarnos al respecto de con quiénes producimos el conocimiento que producimos, ¿sí? Y cuál es el lugar que ocupamos dentro de este campo y por lo tanto qué posibilidades hay. Dos elementos que me interesa señalar. Tengo 5 o 10 minutos más. Entonces el segundo punto, que ya no es el segundo punto inicial, serían algunos límites que me interesaría poner, ¿sí? En esto de establecer diálogos, en esto de intentar pensar objetos. Los límites
entre conceptos que son herramientas y una cotidianidad educativa, podría decirse. Los límites en este ámbito son los mismos que en cualquier otro. ¿Sí? Para pensar la producción de conocimiento en esta interfaz, educación física, prácticas corporales, los límites son la posibilidad de construir un objeto que vincule lo que también ya han dicho, una dimensión conceptual, ¿sí? Por lo menos esto en la producción de conocimiento que pretende cierta rigurosidad es necesaria, una posición conceptual que nos permita abordar una dimensión y construir cierta empiria, ya lo han dicho, en este caso específica, específica al ámbito de las prácticas corporales. Ahora vamos a ver si podemos decir algo sobre eso. Y un nuevo uno, un movimiento más dentro de este mismo espacio, que sería al respecto de las posibilidades. Las posibilidades son nuevos problemas, son nuevas preguntas. Por lo menos esto es lo que entiendo viene a aportar esta idea de las prácticas corporales. Porque lo que hacen es incorporar, o la posibilidad que nos dan es la de incorporar una perspectiva que hasta antes de su llegada al campo de la educación física no era tan clara, ¿sí? Las prácticas corporales vienen a poner ahí en diálogo también una perspectiva conceptual, en este caso podríamos decir, que es la de las ciencias sociales y las ciencias humanas, ¿sí? Al hablar de prácticas corporales o intentar construir un objeto de conocimiento en torno a las prácticas corporales, no es tanto que podamos mirar otras cosas, podemos mirar las mismas, pero las estamos mirando desde otro lugar, o las estamos mirando desde una perspectiva conceptual que no es necesariamente la que en el campo de la educación física ha estado presente, podríamos decir, a riesgo de equivocarnos, desde sus orígenes, que ha estado mucho más asociada a un campo de conocimientos anatomofisiológicos u otros, pero en fin, no necesariamente en relación al campo de las ciencias sociales y humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de empezar a mirar prácticas que antes no se miraban, sino construir una mirada al respecto de prácticas que hacemos que incorpore esto. Es decir, podríamos pensar en las prácticas del deporte, de la salud o del tiempo libre y ocio también como prácticas corporales, solo que lo estaríamos mirando desde esta perspectiva, ¿sí? No se trata de decir las prácticas corporales son aquello que no es deporte, salud o tiempo libre y ocio, y por lo tanto nos dan la posibilidad de incorporar prácticas nuevas. No, no necesariamente. Y decía entonces, una propuesta de trabajo o una estrategia de trazar un plano, para eso 3 líneas, dentro de eso 3 movimientos que tienen que ver con algunas posibilidades y límites y algunos puntos de partida para llegar a una apuesta, que es de construir otra relación con el caos o de pensar cómo intervenimos, ¿sí? Es el ejercicio de mirar a partir de que un plano está trazado y de que tenemos un espacio desde el cual discutir, es decir, en este intercambio en el que estudiantes proponen un espacio académico y tratamos de discutir en relación a un objeto que nos es común. Entonces, en ese espacio mirar, si es que es posible que como colectivo encontremos tránsitos que nos permitan proponer formas de construir un futuro que haya superado alguna de las circunstancias presentes que nos pesan como realidades a modificar. Si es que eso es posible, es probable que dependa directamente de la capacidad que tengamos de ver allí algún problema a abordar, alguna pregunta a responder. La producción de conocimiento en tanto instancia de creación es un ámbito privilegiado para ello. Podríamos preguntarnos, valiéndonos del pensamiento Foucaultiano, en qué consiste la actividad educativa hoy, es decir, en qué consiste el desafío de una propuesta educativa que se proponga una transformación, sino en emprender la tarea de saber cómo y hasta dónde es posible pensar distinto. No se trata de buscar, la novedad o lo siempre diferente. De hecho, la contemporaneidad nos enfrenta a la tensión de lo siempre nuevo, siempre, sin que ello implique necesariamente una diferencia. Podríamos decir, también lo siempre igual a sí mismo puede presentársenos como aquello que cambia permanentemente. Esto en la gimnasia, que es en el otro ámbito en el que me toca trabajar, es muy claro. Que surjan día a día nuevas propuestas de gimnasia no quiere decir que hayamos empezado a pensar el trabajo sobre el cuerpo desde un lugar diferente. ¿Sí? No es necesariamente la novedad, sino la posibilidad en relación a las herramientas que tenemos de construir algo diferente.